Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy tenemos un grupo fantástico y ya estamos debatiendo antes de salir al aire nosotros. Vamos a seguir con esto que empezamos con Estela, que básicamente es un intento de empezar a debatir de manera muy abierta cuál es el país que queremos, que podemos construir, y queremos hacerlo con gente que está haciendo país también, o sea, no solamente el teórico, sino el que está construyendo, el que está remangando, sí lo está haciendo. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Luis, muy buenas noches a nuestros invitados y a la audiencia, por supuesto. Bueno, ya les cuento, estamos nosotros hoy con, voy a empezar acá, Gabriela Galilea, ella es emprendedora, innovadora, estuvo en el MIT. Hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás Estela? ¿Cómo están todos allá del otro lado? Un gusto estar acá. Egresada del MIT En realidad me nombraron en la lista de innovadores menores de 35 de la revista MIT Technology Review en el año 2016. Ah, mira, sí, qué bien, sí, estudiaste en Columbia, ¿verdad? Y sí, soy Obama Scholar de la primera promoción de Columbia University. Es una beca de la Fundación Obama y de Columbia University. Qué maravilla. Bueno, estamos con Federico Mora, él es coordinador general de Becal, probablemente uno de los programas más exitosos que tenemos hoy desde la administración pública y que ya viene del gobierno anterior, por cierto. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, muchas gracias por la invitación. Estela, un gusto estar aquí. Gabriela, Renato, y bueno, un saludo a toda la audiencia también. Y está con nosotros Renato Mas, él es director nacional sería Consejo Nacional... A ver, un poco. Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Pacaraí y su cuenca. Bueno, qué largo que es, ¿verdad? Pero Renato, con Alaipa lo llamamos. Sí. Bueno, Renato, digamos, estuvimos hablando en radio porque esa sorpresa que da gusto tener cuando de repente nos fuimos a mirar al lado y dijimos, che, ¿qué pasó? Esto está transparente, ¿verdad? Bueno, el trabajo que se hizo desde este consejo, demostrando que desde la función pública y con políticas públicas en manos de gente que sabe lo que está haciendo, se tienen resultados. Y realmente eso es alentador, Renato. Bueno, muchas gracias Luis, gracias por la invitación también Estela, Luis, a los compañeros que están acá, a quienes admiro bastante por su trabajo y por lo que son como personas, y un saludo también a toda la audiencia, y esperemos tener hoy un diálogo nutritivo y gestivo. Luis, hoy fue un día agitado, sobre todo para dos de nuestros invitados, y he visto que Gabriela también un poco manifestaba su opinión a través de las redes sociales. El tema del presupuesto que le sacaron a Becal, o sea, por lo menos de la comisión bicameral, y que eso se va a analizar posteriormente en el Congreso. Y por otro lado, Renato, vinculado a tu trabajo que tiene que ver con la ecología, con el medio ambiente, la posición de Paraguay en la cumbre del cambio climático, que hubo mucha polémica porque no asumió la posición de los demás países de reducir el gas metano y tampoco de cuidar los bosques, pero esta tarde le vimos al presidente de la República emitir un Twitter a eso de las 5 de la tarde más o menos, diciendo que Paraguay sí firmaba ese documento. Ahí hubo cosas que después le vamos a contar, pero me gustaría un poco hablar de eso y agregar que cuál es nuestra intención con Luis de hablar con jóvenes que están trabajando en la función pública y que están en la cancha, diríamos, o desde el Estado o como Gabriela, la sociedad civil, un poco para intentar hablar del país que todos queremos, me parece. Así que Federico, tu trabajo está hoy en el centro del debate por lo que está haciendo la Comisión Bicameral. Sin duda, nosotros estamos con esta indignación como Consejo del Fondo de Excelencia, como programa Becal, pero también varios otros programas. Ahí está Primera Infancia, ahí está Prociencia, y hablando un poco del país que queremos, yo creo que parte del país que queremos es la previsibilidad. Hay que notar que estos por ley son fondos blindados, preparados de esa forma. Entonces lo que se está haciendo es echar mano a ese fondo, maquillarlo de alguna forma a través de lo que sería la ley de presupuesto y básicamente cortar el único fondo genuino que tenemos para inversión en educación. Entonces, nuevamente, ese país que queremos tiene que mirar a medio plazo y a largo plazo. Estos son recursos para hacer eso. Hablamos de Primera Infancia, los primeros 1000 días
de los niños. Hablamos de toda la cadena educativa con diferentes proyectos del MEC. Hablamos de Becal para generar capital humano avanzado. Hablamos de Prociencia para consolidar esa cadena de investigación que tanta falta hace para ser un país competitivo, para ser un país globalizado. Bueno, eso hoy está en juego. Y la gran pregunta es, ¿por qué siempre tocamos de educación? ¿Por qué tocamos de vuelta recursos que se supone están blindados? Entonces, hoy fuimos con los miembros del Consejo del Fondo de Excelencia, también de Becal, con el ministro de Hacienda, con la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, a visitar al vicepresidente como enlace entre poderes y decirles, nosotros necesitamos que haya una revisión en esto, que haya una mediación en eso, no hipotequemos el futuro de nuestro país y que no nos pase que lo que hoy parece urgente o parece importante se lleve por delante lo transformacional de estos recursos y la relevancia que tiene efectivamente para divisar un futuro. Como les decía, estos son los huevos que nosotros estamos poniendo y nos están sacando los huevos de la canasta. En Becal la preocupación es tal que nosotros teníamos una planificación para enganchar gobiernos, así lo hicimos entre el gobierno de Horacio Cartes y el gobierno de Mario Abdo. Hoy, con este recorte, podría darse que el 2022 sea el último año de Becal en comprometer becas. Y eso nos parece que es un retroceso, nos parece que es dramático, a la par de el recorte en otros proyectos. Entonces, acá el gran tema es, la clase política lo ve, la clase política dimensiona. ¿Acaso el presupuesto no tiene otras áreas donde se pueda recortar, sea un poquito acá, sea un poquito allá, ajustarnos los cinturones? ¿Por qué hay que hacerlo sobre educación nuevamente? Entonces, si eso no lo vemos, es porque efectivamente la clase política ve un país y nosotros que estamos en estos programas vemos otro país. Y hoy le decimos a la ciudadanía también, necesitamos el apoyo para levantar la voz. Si hay un momento para levantar la voz, y como se dice, pelear por un presupuesto es este, porque nos queda una semana. Estamos a contrarreloj, tenemos todavía instancias, 2, hay que ir a diputados, hay que ir al Senado y seguir peleando para que esto finalmente no se toque. Renato, el que recuperó el lago de Upacaraí. Estamos en un proceso, un lindo proceso de recuperación del lago Upacaraí. Realmente la creación de la CONALAIPA en el año 2020 vino a ser un eje fundamental en lo que podría llegar a ser el primer proceso de gestión integrada de cuencas a nivel país. Es una visión novedosa de trabajar en un territorio en el cual existen diferentes actores, especialmente en los gobiernos municipales, cuyo principal problema en los anteriores programas que se fueron dando en la recuperación del lago Upacaraí, porque sabemos que programas, proyectos, estudios, investigaciones y propuestas para la recuperación del lago hubieron muchas. El problema fue en la ejecución y en la planificación de los proyectos. Por eso que al tener una comisión que en un futuro podría llegar a evolucionar a una autoridad de la cuenca, como tienen los futuros los grandes países del mundo, ya avanzados en la gestión de recursos hídricos, genera una oportunidad para que no solamente el lago Upacaraí emblemático en nuestro país, el lago Upacaraí que tiene las mejores postales guardadas en la memoria de todos nosotros los paraguayos, esos atardeceres maravillosos, sino que también en lo que es la salud y la calidad de vida de las personas que viven en la cuenca. Un enfoque de cuenca es un enfoque que visibiliza no solamente al recurso como tal, sino que también a las personas que viven en ese territorio. Hay más de 2 millones de personas que viven en la cuenca del lago Upacaraí. Son 21 municipios desde los cuales directo o indirectamente el agua llega al lago Upacaraí, y la problemática eterna del crecimiento urbano desorganizado y otros problemas como el mal uso de fertilizantes agrícolas y infinidad de problemas llegaron a que el lago Upacaraí, como vimos en el año 2019-2020, esté a punto de desaparecer. Hoy en día esa realidad es diferente.
los procesos ya comenzaron. Una de las primeras intervenciones que nosotros tomamos dentro de la comisión fue el rescate, por así decirlo, de una de las mayores problemáticas, que era la Gran Bajante. Hicimos una intervención y esa intervención fue tan buena, el famoso dique de las geobolsas, que no solamente ayudó a aumentar la cantidad del agua que tiene el lago Pacaraí, sino que también ayudó principalmente a que los humedales, los grandes pulmones, que yo le llamo los pulmones, unas enormes plantas de tratamiento, vuelvan a funcionar para la purificación del agua, y hoy los resultados son favorables. No son suficientes, es mucho lo que queda por hacer, por sobre todo trabajar en la cuenca, en el sistema de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento, pero este viene a ser como un mensaje de la naturaleza que nos dice: si ustedes nos ayudan, yo, naturaleza, tengo la capacidad de regenerarme por mi propia cuenta. Entonces, es un proceso largo. Inicia la recuperación de una cuenca como la del lago Pacaraí, nos lleva 2, 3 o 5 años. Son programas que deben tener por lo menos 1 o 2 o 3 décadas inclusive de acompañamiento, pero lo más importante es que el proceso comenzó y vamos a trabajar para que sea realmente sostenible. Bueno, siempre tenemos la posibilidad de que los resultados de una política pública se vean de manera inmediata, para que la gente se entusiasme, ¿verdad? Porque bueno, lo que está haciendo Becal hace rato lo vamos a ver seguramente en 10 años o en 5 años, si somos más optimistas, ¿verdad? Porque todo ese capital humano formado va a empezar a tener resultados, no importa dónde estén trabajando. Pero le quiero preguntar a Gabriela, en ese mismo tren, digamos, estamos hablando de las cuestiones más importantes como país. La educación es la clave, no hay ninguna discusión al respecto. En todo el mundo los países que consiguieron éxito apostaron a la educación. El medio ambiente hoy es casi una credencial que necesitas, porque si no, no vas a ningún lado. Pero sin tecnología, ningún país dejó de ser pobre. Y te quiero preguntar en ese sentido, Gabriela, ¿vos ves que haya alguna política pública que suponga que vamos a desarrollar alguna de las áreas de la tecnología? Hace unos días estábamos hablando con el director del PTI de Itaipú, que contaba entusiasmadísimo él de la posibilidad de traer estas electrointensivas que van a desarrollar hidrógeno verde. Y tiró unos números: podemos llegar a ser el principal productor de hidrógeno verde del planeta. O sea, ahí vos empezás a visualizar una marca tecnológica de Paraguay que parece imposible. ¿Es un delirio eso, Gabriela, o lo podemos aterrizar? O sea, ¿podemos soñar nosotros con un país que innova en tecnología, que pone su marca? Yo no creo que sea un delirio, yo creo que es perfectamente posible. Obviamente es una inversión a largo plazo, como decías, la inversión en educación es lo mismo, y no puede existir tecnología sin educación, porque lo primero que necesitas para que un país innove tecnológicamente hablando es talento, ¿verdad? O sea, necesitas los programadores, los científicos, los que creen ciencia, y eso en educación no existe. Entonces, te iba a decir fondos hay, pero después me acordé de que Becal, de que el FEI se queda sin fondos, y hay una pata importantísima que tiene que ver con ciencia y con tecnología, que es Prociencia, ¿verdad? De hecho, en mi carrera como emprendedora me tocó recibir fondos de CONACYT en su momento para hacer investigación en lo que es una aplicación para diagnosticar problemas de visión y de lectura en niños en Paraguay, y que teníamos también como un seguimiento que hacer, y queríamos hacer más investigaciones y demás, y bueno, habían fondos en ese punto, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué pasa, y cortar los fondos corta la política pública también, ¿verdad? Porque no solamente es escribir una ley o una política que sea linda, sino tener los fondos para implementar, porque no te sirve de nada una hermosa política que no se puede implementar. Pero lo que sí hoy hay de fondo son los 130 millones de dólares de la famosa agenda digital, que seguramente habrán escuchado hablar. Sí. Que bueno, hubo todo un debate también alrededor, que bueno, en principio o sea, fondos hay para implementar. Lastimosamente está muy atrasada la ejecución de ese préstamo, está muy atrasado, y bueno, espero que con todos los cambios que también hubo dentro del MITIC, ahora finalmente como que le den para adelante y se pueda finalmente ejecutar. Pero ¿por qué se trancan estas cosas? Porque también hay educación también tiene un montón de plata para tecnología en las aulas,
y no se ejecuta nunca. O decir, ¿cuál es digamos, la maldición que no se puede ejecutar? ¿O es digamos, intencional que la cosa no funcione? La verdad es que desde la comunidad técnica, o sea, un montón de desarrolladores y gente que está en tecnología hace mucho tiempo, cuando ya se lanzó el proyecto de Agenda Digital, ellos lo que hicieron es, y fui parte en algún momento también, mirar el proyecto, y el proyecto desde el principio era como muy obvio que no se iba a poder ejecutar muy bien porque tenías muchísimo dinero, ¿verdad? Y tenías solamente como título y monto, título, monto, y nosotros nos damos cuenta, necesitas músculo para ejecutar esto, ¿verdad? No es tirar un monto nomás, en base a qué me estás tirando este monto, y nosotros sabíamos, porque pasó, o sea, mi TIC era antes Senatix, que era una secretaría con poca gente, y que después cuando pasó a ser mi TIC, que finalmente es esta mezcla de 3 ministerios, mucha gente técnica también se fue. Entonces tenés la capacidad, digamos, el talento adentro para ejecutar esto, y estuvimos ahí en un tira y afloje tratando de modificar un poco el proyecto, y al final creo que quedó como quedó. Entonces eso se sabía desde un principio, y creo que es también algo que pasó con el Metrobús, por ejemplo, ¿verdad? Y que pasa con muchos préstamos del BID, de repente que hay como una necesidad, un apuro de ponerle plata al problema, y muchas veces no es tirarle plata al problema nomás, sino también pensar, planificar cómo vas a usar ese dinero, ¿verdad? No solamente tirarle y ya. Y yo creo que esa es la razón por la cual se tranca. Y mucha gente que fue y vino, ¿verdad? Por ejemplo, en la dirección de innovación, ahora hay una nueva directora que es muy buena, pero acaba de empezar, ¿verdad? Y tiene 3 años atrás el proyecto, pobre. Entonces, esas son las cosas que cuestan. Y bueno, en tecnología y en innovación son muchos años para ver el resultado, y yo lo que veo es que en Paraguay tenemos como una mente muy cortoplacista, como vos decís, o sea, querés ver la política pública que ya tiene resultado ahora. Imposible, o sea, imagínate los que inventaron la vacuna al COVID, por ejemplo, o sea, era un proyecto, ¿verdad?, que tenía 10 años ya, y que, bueno, vieron ahora la oportunidad, pero ya tenía un montón hecho. Entonces, la ciencia es así. Bueno, y te acordás todo el problema que hubo también con ciertos sectores productivos y la plata que se le daba con así a algunas ONGs para investigar, y así, ¿cómo le van a dar? Y bueno, hay también todo un tema... Prejuicios ideológicos. Creo que como sociedad también todavía no terminamos de entender la importancia, no terminamos de entender qué es ciencia, qué implica hacer ciencia, que no va a haber el resultado mañana. A mí me preocupa, digamos, yo no espero luego que la población en general entienda la importancia de la ciencia. Espero que los administradores de turno del Estado entiendan, ¿verdad? Y yo creo que ellos tampoco entienden. Quiero hablar de una palabra que es clave en todo esto: gestión. Sí. Gestión. Porque ahí tenemos plata, pero no se ejecuta. Se arma un proyecto que cualquiera que entiende más o menos de la materia mira y dice, esto no se puede ejecutar, que es un título y un monto, esto no. Bueno, el título y el monto es para gastar. Claro, que es lo que saben hacer. Y cuando hay gestión, el caso de las becas, yo recuerdo, este Estado único ha tenido becas, no sé, hace décadas, y no funcionaban las becas, y eran unos cuantos amigos, el hijo del presidente seccional del Comité Liberal que conseguía, y se acabó. Funcionó. En 2 años empezó a funcionar, y de repente había una cantidad de pendejos que se estaban yendo a estudiar afuera. ¿Por qué no podemos esa misma gestión exitosa de alguna manera contagiarla a las otras instituciones? Lo que pasó con usted con el tema del lago. ¿Cuánto hace que venimos hablando del lago y nunca hubo gestión para conseguir resultados? ¿Qué hace que en algunas instituciones haya gestión y resultados y en otras no? Pues yo te puedo contar la experiencia nuestra. Becal tiene una gobernanza particular. Ahí hay una alianza público-privada. El comité, su máxima instancia, la preside el ministro de Hacienda. Primer punto, está en una institución que tiene bastante grado de institucionalidad, que es el Ministerio de Hacienda. Y eso marca una diferencia. ¿Por qué? Porque encontramos cambios de ministros, cambios de gobiernos, y el equipo se mantiene. Entonces, aunque pareciera un detalle menor, no lo es. Es trascendental de que eso pueda ser así. Segundo, al tener a otras instancias, ahí hace parte el MEC, hace parte STP, hace parte el CONACYT, hay una mesa constante de conversación donde además están los privados. ¿Para qué sirven los privados? Los privados son garantes, los privados son puentes.
Cuando hay cambio de gobierno, el privado es el que da la cara. A mí me pasó estar ante un nuevo gobierno, con nuevos ministros, con nuevo presidente, y el privado es el que dice: esto es lo que ya hicimos, esto es lo que necesitamos continuar, y hacia aquí van los proyectos que tenemos hacia el futuro. Entonces, esa lógica no la tienen los otros proyectos o no la tienen otras instancias. Yo te puedo citar casos donde hay este tipo de gobernanza. El Fondo de Excelencia, nosotros en Becal, Transformación Educativa está intentando replicar este modelo, y después básicamente el tener garantizados los recursos ayuda. Por eso que es tan penosa esta situación donde de repente nos dicen: lo que ya tenías vas a dejar de tener, o comenzamos, como se dice, a dudar de si lo vamos a tener, y eso genera inestabilidad, eso genera un cambio en la planificación. Y lo otro sí es esa combinación de tecnología. ¿Qué es lo que hizo Becal desde el inicio? Y lo hizo a conciencia: incorporar tecnología en todos sus procesos. Todo es en línea. Siempre decimos: en Becal no se recibe un solo papel. En Becal se publica todos los resultados con el desglose. En Becal hay una política de acceso a la información. Y básicamente esa combinación de elementos que uno dice: bueno, pero solamente eso es lo que hace la diferencia en gestión entre tal vez una iniciativa que no tenga el éxito, y hoy que nosotros podemos decir Becal lo tiene, a tal punto en que muchos de sus procesos están tan automatizados que yo siempre digo: yo me puedo ir de Becal, y Becal con seguridad tiene todos los elementos para poder continuar. ¿Cómo hiciste, Renato, para trabajar? Porque ese sí que era un tema complejo, trabajar, porque son varios municipios, intendentes a lo mejor con otras visiones, fábricas, industrias que contaminaban, o sea... había no una buena colección de gorilas ahí para discutir con ellos. ¿Cómo hicieron? Me río también porque cuando recién me habían designado, una gran pregunta era: ¿qué viene a hacer un abogado en la recuperación del lago Pacaraí? Y justamente, como decía hace unos minutos, el lago Pacaraí está sobrediagnosticado. Hay que hacer que las cosas sucedan. Entonces... ¿Vos sos abogado? Yo soy abogado, soy especialista en gestión de gobierno y magíster en Derecho Público y Gestión de Políticas Públicas. ¿Venías del sector público? Del sector privado, del sector público. Estuve también, justamente, esa es una de las grandes herramientas que me dio la vida, el haber estado en diferentes aspectos, y fue lo que fui implementando también dentro de mi gestión en la Conalaipa. Trabajamos no solamente con los gobiernos locales, no solamente con el sector público, sino que también acompañados y de la mano con el sector privado. El muro de las geobolsas, que salvó el lago de desaparecer, porque si no interveníamos de forma urgente iba a desaparecer, fue una gestión que se realizó con donaciones privadas y con gestión también, con asesoramiento de personas que se acercaron a decir: yo quiero colaborar. Y es lo que estamos buscando nosotros también, incentivar a la participación ciudadana. Los proyectos que nosotros vamos a implementar no son proyectos impuestos por el Estado hacia la ciudadanía o hacia el territorio, sino que buscamos que principalmente sean de abajo para arriba. La sostenibilidad de los proyectos tienen que ser pensados y elaborados de forma participativa. Si nosotros no trabajamos con la ciudadanía, si nosotros no trabajamos en el cambio de comportamiento, de nada te sirve hacer la restauración de un arroyo o hacer la limpieza de un cauce hídrico si a los 7 días de vuelta va a estar lleno de basura con la primera lluvia. ¿Cómo hiciste con el empresario? Porque vos tenés ahí, por ejemplo, el que tiene una curtiembre, tipo bruto que tiene 60 años, le importa 3 pitos la cuestión medioambiental, a fin de mes él necesita pagarle a sus empleados. Y toda la vida le pagó coima al intendente, y al que vino de medio ambiente le pagó la coima, y San se acabó, y para eso pone plata para elegir al diputado, etcétera. Y de repente aparece un pendejo que dice que es abogado y le dice: ¿sabes qué? Tenemos que coordinar esto. ¿Cómo reaccionó ese tipo? ¿O cómo le convenciste? Hubo escepticismo. Nadie creyó realmente que la Conalaipa iba a funcionar. Desde todos los sectores, inclusive en un comienzo, hablando con los medios de comunicación también, fue un poco difícil. Sin embargo,
el trabajo transparente. Siempre nosotros todo lo hicimos con absoluta transparencia, comunicando cuáles son las acciones que íbamos a hacer. Trabajar, ya que mencionas un poquitito y me gustaría también que la ciudadanía comprenda la complejidad del lago Pacaraí. Mucho se habla de la contaminación proveniente de las industrias. Sin embargo, el plan de saneamiento integral de la cuenca, que realizó un diagnóstico real dentro de toda la cuenca, los 21 municipios, determinó que el problema hoy en día de las industrias representa el 4 o 5% nomás de la polución, se le llama normalmente contaminación, la palabra correcta es polución del lago Pacaraí. El 70% viene de la falta de alcantarillado sanitario, son las cloacas sanitarias. Son los que aportan los nutrientes, el fósforo y el nitrógeno para las floraciones de las cianobacterias. Cuando hay esas algas verde azuladas, esas cianobacterias que sí ponen en riesgo a la salud humana y al ecosistema, es ahí donde se habla de contaminación. El otro 20% viene de la mala utilización de fertilizantes agrícolas, toda la zona de la cuenca, la subcuenca del arroyo Pirayú, que es una zona agrícola ganadera. Y también es un trabajo que estamos comenzando a realizar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería del fortalecimiento para el uso correcto de los fertilizantes en la producción. Entonces, la cuenca del lago Pacaraí es como un gran laboratorio de todos los problemas ambientales que se dan en el país. Se concentra todo. Se concentran y no solamente se concentra, sino que se replica eso en todas las otras cuencas. Entonces, si bien es el territorio más difícil para trabajar por la cantidad de personas que hay, por la degradación ambiental, por el avance de las urbanizaciones, que es el problema principal, no es imposible, y sí existe una voluntad, principalmente voluntad política, para comenzar un proceso de mirada. Siempre le dimos la espalda a lo medioambiental en el país. Hoy en día ya no podemos darle la espalda porque nos mete una cachetada en la cabeza, nos mete una pizarapó y nos dice: acá vienen las inundaciones, acá vienen las sequías, le afecta a la producción, le afecta a las personas, se inunda la casa, perdemos los autos. Entonces, mirarle al ambiente y decirle: ok, este es el momento en el cual nosotros tenemos que comenzar a llevar una vida más sostenible. Gabriela, si vamos a suponer que vos fuera por 24 horas, no 24 horas, no, te vamos a dar más, 6 meses, sos presidenta de la República. ¿Qué cosa hay que hacer para empezar? Bueno, estaba contando vos el drama del tema de MIPTIC. Y este plan de hacer el Estado digital sería, ¿verdad? Pues básicamente esa sería nuestra prioridad en materia de tecnología, o sea, meter a todo el Estado, por decirlo así, en términos simples, que esté al toque del celular. Es súper importante, es fundamental eso, pero si yo fuera, no te digo presidenta, aunque me gustaría que haya una primera presidenta mujer en Paraguay, pero ponerle que ministra de tecnología. Como la reina Leticia, pero de Paraguay. Con chaleco. Claro, con chaleco de trabajo y con capacidad de ahorrar. Pero ponerle ministra de tecnología es súper importante, pero no creo que sea lo único, ¿verdad? Sí, es una de las prioridades, pero hay otras prioridades que son fundamentales. O sea, si vos me decías antes, ¿cómo podemos ser un país que innove y que no sé, como Corea del Sur, ¿verdad? Que en algún momento surja gracias a la tecnología. Y con que el Estado sea 100% digital nomás no va a ser suficiente. Necesitamos sí o sí empezar a trabajar con las universidades, con los colegios, ¿verdad? Con la educación primaria. O sea, hoy se enseña a hacer código y desarrollo de software desde el colegio, ¿verdad? Pensamiento lógico desde el colegio, y eso tenemos que hacer sí o sí. Las universidades tienen que ser mucho mejores en todo lo que son las carreras que son STEM, ¿verdad? Tiene que haber mucha más inversión en eso, mejores profesores que se puedan dedicar full time a eso. En otros países los profesores son profesores, no están haciendo otra cosa durante el día. Tiene que haber mucha más investigación, ¿verdad? Eso es demasiado importante. La investigación es la base de todos los saltos cuánticos que se puedan dar. Y después, por otro lado, me parece fundamental y una prioridad que el Estado empiece a consumir y comprar la tecnología y la ciencia que se hace en el país.
porque el Estado puede ser el primer cliente. O sea, nosotros somos un mercado muy chiquito, somos solo 7 millones de habitantes, muy poca gente con poder adquisitivo. Entonces, Israel es un ejemplo de eso, ¿verdad? O sea, Israel es un Estado que consume mucha tecnología y ciencia que se hace en el país, por ejemplo, para la milicia. O sea, la milicia siempre está comprando tecnología que se hace en el país, y me parece que si bien nosotros no tenemos las mismas necesidades bélicas que Israel, tenemos otras necesidades que se pueden suplir con tecnología que se haga en Paraguay, y que muchas veces estamos comprando en otros países, ¿verdad? Software que compramos en otros países, cosas y para eso también hay que hacer como algunas reformas en lo que es compras públicas, porque hoy para una startup o para una pyme es muy difícil entrar a una licitación pública porque no tiene la espalda económica, porque no cumple con los requisitos, y hay países que ya tienen leyes le llaman compras innovadoras, que son como ciertos desafíos de innovación y de tecnología que tiene el Estado, que tiene que cubrir, y entonces le invita a diferentes startups, por ejemplo, a que puedan participar. Entonces, eso sería importante. Tengo que hacer una brevísima pausa. Dale. Brevísima. Y vamos a ponerle énfasis a esto, ¿verdad? Que me parece fundamental. Hay gente que cuando se habla del Estado participando ya le genera toda una calle así, ¿verdad? Todos estos países, Corea, Japón, el Estado tuvo una participación directa para desarrollar la tecnología que ellos consideraban era la que les iba a permitir salir adelante. O sea, los primeros Toyota los compró el Estado japonés. Claro. Corea del Sur, cuando empezó a hacer unos autos que eran unos cachivaches, los compraba el Estado. Pues lo vamos a hablar enseguida después de la pausa. Bueno, estamos... decía, vos querías hablar sobre esto que estábamos mencionando, todo este tema de desarrollar tecnología, y esto es fundamental, ¿verdad? El Estado tiene que insuflarle, digamos, energía a eso que se está desarrollando, lo de las startups que decía de Israel, que en realidad fue una decisión del gobierno, fue una decisión política. Dijo, vamos a desarrollar tecnología, porque ellos le iba muy bien vendiéndole fruta y verdura a Europa, en el desierto, ¿verdad? Con su goteo y el éxito, y todo el mundo felicitaba, hasta que dijeron ellos, vamos, vendiendo fruta y verdura no vamos a ir a ninguna parte. Entonces el gobierno, los políticos dijeron, vamos a desarrollar tecnología. Trajeron universidad, trajeron los mejores genios que había y le dieron capital semilla para que empezaran a desarrollar. Y después compraron la tecnología, que habrá sido mala en un comienzo, ¿verdad? Hasta que apareció toda la genialidad de la, ¿cómo se llama? El pendrive y todo esto que inventaron los israelitas, primero habrá sido basura. No, lo que comentaba un poco Luis es que lo que nos falta, me parece, es tener acuerdos de mínimos. ¿Qué significa acuerdos de mínimos? Y puntos sobre los que la clase política y la ciudadanía detrás de eso está de acuerdo en que tiene que ser así. Y eso lo pactamos una vez, lo revisamos por el camino, pero no lo tocamos. Política educativa, política de salud, política de incorporación de tecnología, política de vivienda, política laboral, 5 o 6 ejes. Dándole un cumplimiento a eso, 5, 10 años, yo creo que esas son las lógicas que hacen que un país cambie. ¿Qué es lo que pasa? Cuando por el camino hay cambio de gobierno y cambió la política. Perdemos tiempo porque revisamos nuevamente todo lo que se supone podía estar ya preacordado. ¿Qué es lo que pasa? Situaciones como la que hoy tenemos con el Fondo de Excelencia. Se supone que había un acuerdo en que estos fondos están blindados. Pasa una situación, venga y sacamos de ahí el dinero. Entonces no hay un acuerdo de la clase política. La clase política no está cumpliendo, en este caso, ese pacto del Fondo de Excelencia que en su momento lo crearon bajo ley con unas reglas de juego, y hoy vemos que finalmente queda, como se dice, por el camino. Entonces, ahora, esas son las cosas que hacen que también fracasen las políticas o se corten por el camino, y después ya todo se vuelve, como se dice, un revuelto de cosas, y perdimos la seriedad. Perdimos la seriedad como políticas públicas, perdimos la seriedad en la clase política, porque hoy nos tocaron esto. Mañana no sabemos qué más puede ser, porque no tenemos previsibilidad en decirle, esto acordamos que lo tocamos, esto acordamos que sí lo podemos tocar. Eso no existe en nuestro país. Entonces, por eso es muy difícil hablar de un futuro o de una agenda país. Ahora, ¿qué pasa con estos temas que parecen, no sé si
diríamos, marginales para el gobierno o para el Congreso. Y Federico, en ese sentido te pregunto, o sea, vos formás parte del gobierno, Becal es del gobierno, y cuando suceden estas cosas hay como una contradicción del propio gobierno, es decir, dice, queremos apoyar a Becal, pero a la hora de tocar el presupuesto le sacamos los fondos a educación. Esa contradicción, ¿cómo la manejas vos? ¿Hablas con el ministro? ¿Le decías al presidente de la República, presidente, tenés que apoyarnos para que tus diputados y tus senadores no nos recorten? Estoy hablando ya de la cocina de la política, porque sí, finalmente donde se deciden esas cosas es ahí, en las reuniones de bancada, en las charlas con el presidente. Sí, bueno, yo creo que aquí hay que distinguir, y es muy importante lo que indicas. Nosotros, como Ejecutivo, presentamos la posición ya en contra de esta posibilidad antes de que salga esta propuesta de la bicameral. Ya la semana pasada, el Fondo de Excelencia, encabezado por el ministro de Hacienda, que preside la sesión, envía ya una primera nota diciendo, ojo señores, esto no es parte de lo que nosotros queremos, esto no lo toquen. Viene la propuesta en este sentido y ahora lo que nos corresponde es volver a hacer el lobby y decirle, señores, esto dijimos, esto no lo toquen. Yo creo que el Ejecutivo en ese sentido está tomando las herramientas que tiene a mano. Esperamos que eso se siga haciendo y esperamos que efectivamente las diferentes bancadas, porque aquí en la bicameral están de todos los partidos, nosotros vamos a hacer ese camino de ir a las bancadas y decirle, señores, por favor, que se encuentre de otro lado. Hay una mayoría colorada en el Congreso que decide. ¿Cómo? Hay una mayoría colorada en el Congreso. Hay una mayoría colorada en el Congreso que efectivamente es la que tiene. ¿Qué le decías tú, correligionarios? A ver, yo creo que en ese sentido hay que aceptar de que hay una falta de consenso en esa agenda política. Y te digo con toda honestidad, porque si nosotros como ciudadanía no lo presionamos, la clase política lo va a utilizar. Y la clase política en este momento es eso lo que está haciendo. Necesita recursos y toma de donde hay, porque esa agenda educativa y la priorización como sociedad no está puesta. Entonces, para ellos no es relevante lo que como sociedad no le decimos que es relevante. Y el Ejecutivo, dentro de sus múltiples necesidades de cobertura, presenta su propuesta, da su parecer, pero finalmente se lleva por delante la clase política. Y esa es una situación, y yo siempre digo, las cosas hay que decirlas como son, ¿verdad? O sea que yo siempre me planteo, esto suelo discutir en la radio con Fito Cabral, yo creo que la clase política, no, es que de propósito, con una visión maquiavélica, dice, voy a arruinar la educación para que sigan siendo torpes y me voten. Yo creo que son torpes ellos, ¿verdad? Yo creo que no son lo ven, ignorantes. no lo ven. Sí, es decir, no ellos se dan cuenta no dimensionan que estos recursos están para este fin y que son plurianuales y que son estratégicos para el país. Yo creo que lo que ven es la necesidad inmediata con los incentivos o los pedidos que eso hayan generado para estar sobre la mesa. Pero yo no creo que haya una visión, porque así como hablamos hoy de que el partido de mayoría tiene, digamos, la lapicera, yo tampoco escuché pareceres de otros partidos que digan, señores, esto no lo toquemos. No vi ningún comunicado de otro partido, también parte de la bicameral, que haya hecho alerta. Es decir, hay una distancia entre lo que se busca como proyecto país que presenta el Ejecutivo, hay una distancia con la clase política, y te diría más, hay una distancia con la ciudadanía. La ciudadanía tampoco está haciendo su reclamo. Yo no veo que ni siquiera gente que se beneficia del proyecto o de los diferentes proyectos estén diciendo, che, esto vamos a tocar. Nadie está diciendo eso. Entonces hay un poco de apatía y eso permite que se deje hacer. Lastimosamente es así. Entonces, si los medios no toman el tema, nosotros estamos, como se dice, hablando solos en el desierto. Porque sociedad civil no se mueve. La clase política, si nadie se mueve, no tiene por qué hacerle caso a otro parecer. Y el Ejecutivo cumple con decir, este es el parecer nuestro, los recursos están blindados para eso, pero la lapicera la tiene otro. Y la parte de oposición,
o los demás partidos tampoco dicen nada. Entonces acá el tema es, porque no tenemos agenda, no tenemos acuerdo, terminan siendo temas donde nadie finalmente pelea por esto. Por eso decía, si hay un momento en pelear por el recurso de educación, tiene que ser este. ¿Le interesa a la gente? Increíble, pareciera que no. Nosotros estuve viendo unas encuestas, la educación está en el lugar 7º o 8º luego de las prioridades del paraguayo. El paraguayo cree que con que se dé el horario de clase, se dé el examen, se dé la merienda, con eso está. Claro, lo que pasa, Federico, es que ¿cuál es la experiencia? Vamos, en este país, la gente que se formó, hoy hablaba yo con un emprendedor que me contó que con becal se fue a Seattle, terminó él una carrera en tecnología, volvió y se quedó con el parate de no conseguía empleo en ningún lado, se postuló para cargos públicos y se cortaron. Finalmente los cargos los ocuparon hijos de algunos políticos, ¿verdad? Él ya no pudo concursar. Ahora está haciendo café, que una cafetería con la esposa. O sea, la experiencia colectiva es que la gente que hizo dinero no es la gente que estudió. O sea, uno de los hombres más ricos de este país no terminó, creo que terminó la secundaria y punto, ¿verdad? Y después estudió pilotaje. O sea, no es un hombre que tenga ningún título académico y se forró. Entonces, ¿cómo le convences a la gente de que esto es importante? Si la experiencia te dice que la gente que se formó no salió de la pobreza, no le garantizó la educación. Sí. A ver, aquí, y siento mucho esa experiencia que nos estás contando, sí me parece que hay un proceso donde quien viene recibe una mochila de herramientas y luego entra a la cancha. Y entra, como se dice, con mejores condiciones que otro, un poco para hablar de lo que es la reinserción. Ahora, en términos de educación como tal, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos malos resultados, lo masticamos una semana y luego salió de la agenda política y luego salió de la agenda de los medios. Es decir, a nosotros en realidad no nos preocupa y no hay una sola bandera política dentro de los partidos, ningún legislador que diga mi bandera es la educación. ¿Por qué? Porque posiblemente como no es parte del interés colectivo o social como tal, dice, ¿para qué voy a hablar de lo que la gente efectivamente no le genera interés, frustración, etcétera? Entonces aquí se trata de unos esfuerzos a través de este fondo de llevar proyectos donde solamente velamos por el proyecto quienes somos parte de los proyectos. Nadie más acompaña. Sí. Y esa es una situación social importante, como decía este dicho. No tenemos los políticos que nos merecemos, tenemos los que se nos parecen. Nuestra sociedad es así en ese sentido. Le quiero preguntar después, Gabriela, me toca hacer una pausa. ¿Qué dicen desde la gente formada, la gente joven formada? Porque yo entiendo que la masa de repente no le da importancia porque, repito, no le resultó la educación, no vio que nadie salía de la pobreza, ¿verdad? Porque estudió. Pero ¿qué dice la gente que sí se fue, se formó, que vino con ganas de aplicar, entiendo lo que formó? Si hay una élite, digamos que académica, que puede provocar el cambio que la clase política no puede y que la masa tampoco puede. Vas a responder después de la pausa. Ya volvemos. Bueno, nos quedan 3 minutitos, así que, Gabriela, ese tema de las élites académicas, que en otros países tienen mucha fuerza, o sea, es muy importante. Acá, digamos, que están predicando en el desierto cuando hablan. Y bueno, sí, en Estados Unidos de repente vos te vas a una universidad y ves un pabellón este pabellón es de Rockefeller, ¿verdad? Porque Rockefeller le puso no sé cuántos millones de dólares a la universidad y todos los ex alumnos que hacen después dinero le ponen dinero a la universidad y hay, no solo desde el gobierno, sino también desde el sector privado, muchísima relación con la academia, ¿verdad? Y la academia le sirve al sector privado en innovación y un montón de cosas. Y sí, en Paraguay estamos todavía atrasados en ese sentido completamente. No, eso que pasaba con CONACYT, ¿verdad? No, mucho, de repente hay una investigación que no es tan buena o no le deja tan bien a un cierto sector productivo o una forma de producir, porque hay muchas formas de producir, y ya estamos en desacuerdo, vamos a sacarle todos los fondos, ¿entendés? Estas ONGs no sé cuánto. Y zurdas.
son todos zurdos. Sí. Entonces es difícil, estamos todavía muy así en un proceso medio rudimentario todavía, pero yo creo que igual hay esperanza. O sea, yo sí veo una clase media que sí se da cuenta que para salir un poco adelante necesita educación, y creo que son los que aplican a Becal, que ahora se quedaron sin fondos, ¿verdad? Y que bueno, vuelven al país, no encuentran trabajo de repente, pero después terminan haciendo algo. Y yo te estaba diciendo en el corte que me acuerdo de una columna tuya donde hablabas de la pobreza y decías que en un momento tu familia pasó por una situación económica difícil, pero que vos sentías que habían tenido educación, no solamente vos, sino, digamos, tus antepasados de varias generaciones atrás. Y es muy diferente ser pobre desde el punto de vista económico, no tener un ingreso mensual suficiente para sobrevivir, pero haber tenido 3 o 4 generaciones que se fueron a la universidad y haber escuchado en tu casa conversaciones interesantes. Yo, por ejemplo, estuve trabajando en todo lo que es medición de lectura. Y me daba cuenta que muchos chicos en Paraguay no solamente no comprenden lo que leen. Si yo les daba el texto, no podían leer en 3er grado una oración, ¿verdad? Y muchos, vos le preguntabas, ¿y practicás en tu casa? Y no están mis papás para practicar conmigo, no tienen libros para practicar conmigo. Mi papá capaz no habla ni siquiera castellano bien, ¿verdad? Habla guaraní, o nos tocó también con algunas comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces es muy diferente ser pobre pero tener educación y por ende recursos, porque tenés una forma de pensar en cómo solucionar un problema, porque sabes cómo escribir una carta o cómo hablarle a alguien, o tenés contactos, ¿verdad? Sí. Y no tener educación para nada. O sea, ahí no hay forma de salir. Yo sé que nos queda poquísimo tiempo, Sí. pero me gustaría, como jóvenes y que están en la cancha haciendo y jugándose, ¿cómo estamos hoy políticamente y qué quieren para el 2023? Vamos a empezar contigo, Federico. 59 segundos me dicen. No, yo creo que para el 2023 tiene que ser una oportunidad para renovar. Ahora hay un desbloqueo. Les comentaba en la pausa, el desbloqueo tiene su otro lado, y es que hay jugadores que juegan con demasiados recursos y desvirtúan la cancha, pero sí es una oportunidad para entrar. Yo personalmente me encantaría poder probar un espacio, porque digo, si no entramos también es muy difícil que las cosas cambien. Y en ese sentido voy en ese objetivo. Patriotismo, saber elegir, mirar. Hoy tenemos la posibilidad de elegir a quienes más directamente pueden representarnos. Empatía es lo que nos falta mucho también como sociedad. Y por sobre todo, creo que para el 2023 es una muy buena oportunidad para que, como se vio reflejado también en las elecciones municipales, haya una oxigenación de la clase política. Que entren nuevas personas a jugar en la cancha. Vamos a tener que seguir con Gabriel en la radio, pues se me fue el tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Lista oposición unida, eso nomás yo quiero para el 2023. Oposición unida. Una lista unida. Ahí está. Bueno, con esto cerramos nosotros. Ha sido realmente un placer hablar con 3 jóvenes brillantes que están haciendo patria ellos. Y sobre todo después de lo que tuvimos hoy, que fue horrible. Nos encontramos la próxima semana. Chao.